A lo largo de la historia, personas con una gran capacidad perceptiva innata, muchas veces inexplicable para la ciencia y el entendimiento humano, que también podrían denominarse como personas con un don especial, han demostrado tener una peculiar habilidad extrasensorial para poder ver los designios que depara el futuro. Un claro ejemplo es el ya mundialmente conocido Michel de Notre Dame, o más conocido como Nostradamus, quien aparte de ser un médico francés, fue un gran vidente. De hecho, es uno de los videntes más importantes y reconocidos hasta la actualidad. Pero no solo fue Nostradamus el único con una extraordinaria capacidad extrasensorial. Rasputin, Criswell, Baba Vanga, Benjamin Solari Parravicini, Edgar Cayce y Michael Gordon Scallion son solo algunos ejemplos de videntes con una impresionante capacidad casi sobrenatural de ver los acontecimientos del futuro. No podemos dejar de lado a civilizaciones importantes como los mayas, que fueron una de las civilizaciones más avanzadas en cuanto a conocimientos astronómicos y ancestrales que les permitieron visionar con exactitud eventos de cientos de años en el futuro. Las profecías siempre han guardado una connotación de cierta forma negativa, dado que muchas de ellas vaticinan hechos preocupantes e intrigantes, y si bien no podemos considerarlas como verdades fehacientes, son señales o guías que deberíamos tener muy en cuenta. Aunque muchas de estas profecías hechas por estos videntes se han ido cumpliendo con el pasar del tiempo, hay algunas verdaderamente inquietantes que todavía no ocurrieron y podrían pasar en cualquier momento a partir del año 2020. Tanto Nostradamus como Solari Parravicini, Edgar Cayce y Michael Gordon Scallion tienen profecías y visiones alarmantes que podrían, y de hecho algunas, ya son evidentemente posibles a cumplirse desde el próximo año. 2020 será el año de inicio para muchos cambios importantes en el mundo. De hecho, el mismo físico reconocido a nivel mundial Stephen Hawking, en una entrevista realizada por la revista científica New Scientist, afirmó que los mayas habían calculado de forma errónea la fecha del fin real de la civilización. El físico aseguró que la fecha del fin según el calendario maya, que terminaba el año 2012, tenía un margen de error de 8 años y que el 2020 es la fecha supuestamente exacta del fin de la civilización. Está claro que el 2020 no será el fin del mundo como ya estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, será el comienzo de una década de muchos cambios en todos los aspectos del mundo y la sociedad, y hay profecías a las que definitivamente deberíamos prestar atención. Nostradamus es mundialmente conocido por ser uno de los videntes más importantes de la historia. Sus tan polémicas cuartetas extremadamente crípticas y cargadas de complejos recursos lingüísticos continúan siendo hasta la actualidad un sistema de codificación difícil de descifrar e interpretar. Aunque muchas de estas cuartetas ya fueron decodificadas por algunos expertos, todavía quedan muchas que son libres de interpretación y algunas verdaderamente intrigantes. A continuación veremos 6 cuartetas que desde mi punto de vista son muy interesantes y están relacionadas con el cambio climático, el posible impacto de un asteroide y el paso de un cometa. Empecemos con la Centuria 2, cuarteta 62 de Nostradamus, y dice lo siguiente: Mabus, entonces muy pronto morirá. Vendrá de gentes y bestias terrible descalabro. Luego de pronto se verá la venganza, cien, mano, sed, hambre, cuando corra el cometa. Esta polémica cuarteta continúa siendo un misterio muy debatido. Aunque la palabra Mabus fue relacionada con el posible nombre del anticristo o un personaje muy importante a nivel mundial, todavía es susceptible a otras interpretaciones. Pero a grandes rasgos podríamos deducir que quizás se refiera a una posible hambruna global o sequía. Lo interesante es que menciona cuando corra el cometa, es decir, ¿será el cometa la causa de esta hambruna o debacle en el planeta? ¿Y de qué cometa en específico nos está hablando?
Lo cierto es que actualmente la sobrepoblación y el cambio de los patrones climáticos en el mundo podrían llevarnos a una hambruna global. Las sequías, inundaciones, la contaminación de los suelos, la alteración de las estaciones, todo esto podría provocar una escasez de alimentos. De hecho, muchos expertos estiman que en el 2020 se podría experimentar una seria escasez de alimentos. Por otra parte, tampoco es descabellado pensar que el cambio climático no solo esté siendo provocado por el CO2 o el hombre como nos quieren hacer creer, sino también por el acercamiento de algo externo en el cosmos que esté provocando estas anomalías no solo en la Tierra, también en otros planetas. La Centuria 1 Cuarteta 69 nos dice: el gran monte redondo de 7 estadios, después de la paz, hambre, inundación, rodará lejos atropellando grandes comarcas, aún antiguas y de gran fundación. Esta cuarteta claramente está dando a entender el impacto de un enorme asteroide del tamaño de 7 estadios. Lógicamente no se puede saber la medida exacta a la que se refería Nostradamus, pero sí se sabe que el estadio era una unidad de longitud en la antigüedad, tomándose de referencia a un estadio olímpico griego que tenía 60 pies, 182 metros, y lo multiplicamos por 7, tendríamos un asteroide de más de 1 kilómetro. Claro que esta es solo una interpretación. La cuarteta menciona que la roca destruirá grandes comarcas, aún antiguas y de gran fundación, lo que sugiere que el impacto podría ser en un lugar antiguo. Lo evidente es que estos últimos años se ha estado hablando y especulando sobre el posible impacto de un asteroide. En mayo de 2019, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, advirtió en una conferencia de defensa planetaria de la NASA que había un gran riesgo y posibilidad del impacto de un asteroide y que no se trataba de una simple película de Hollywood. Estos últimos años se han estado registrando cientos de meteoritos caer en varias partes del mundo, pero además se han estado detectando asteroides cada vez más impredecibles y cercanos a la Tierra. Es por esta razón que tarde o temprano la cuarteta de Nostradamus podría hacerse realidad. Centuria 10 Cuarteta 71. La tierra y el aire se helarán tanto, cuando se vaya en jueves a venerar, lo que nunca será ni fue tan bello, de las 4 partes te vendrán a honrar. La cuarteta claramente hace alusión a una próxima era glacial. Igualmente, durante estos últimos años, varias hipótesis, incluso hechas por científicos, sugieren que nos dirigimos a una inminente era o mini-era glacial. Según algunos científicos y expertos como Ben Davidson, sugieren que los efectos producidos por los ciclos solares, en el caso actual un mínimo solar, nos llevarán directamente a una era glacial que de hecho ya comenzó. El calentamiento global actual, según los expertos, es una fase previa a un enfriamiento global, aunque algunos también sugieren que la erupción de los volcanes y supervolcanes o incluso la colisión de un asteroide podría provocar una era glacial. Centuria 2 Cuarteta 43. Durante la visible estrella cabelluda, los 3 grandes príncipes se habrán enemistado, heridos por el cielo, paz, tierra temblante, pau, timbre, diente, serpiente puesta en el borde. Esta es una cuarteta muy interesante, porque hace mención de una estrella cabelluda, o lo que podríamos interpretar como un gran cometa con cola. Los 3 grandes príncipes se habrán enemistado, heridos por el cielo, paz, tierra temblante. Esto podría indicar un posible conflicto bélico a nivel mundial debido a la enemistad entre las grandes potencias o príncipes, como afirma la cuarteta. La cuarteta afirma heridos por el cielo, pero ¿debido a qué? ¿Quizás misiles, radiación o el impacto de asteroides? También se menciona un cometa y la pregunta es, ¿de qué clase de cometa se trata? Lo cierto es que el 8 de diciembre de 2019, el cometa interestelar C2019 Q4 Borisov hará su perihelio o aproximación más cercana al Sol.
Sin duda, la cuarteta puede dar lugar a muchas interpretaciones, sin embargo, es muy interesante la presencia de este enigmático cometa. Centuria 3, cuarteta 34. Cuando la ausencia del sol entonces sea, en pleno día el monstruo será visto, de muy distinto modo se le interpretará, no importa la carestía, nadie habrá previsto. Esta es quizá una de las cuartetas más misteriosas e intrigantes. Cuando la ausencia del sol entonces sea, podría interpretarse como un eclipse solar, lógicamente. Pero aquí viene lo enigmático, cuando dice que en pleno día el monstruo será visto. ¿A qué tipo de objeto o cosa se refiere? Claramente tiene que tratarse de un objeto espacial, pero ¿qué tipo de objeto o cuerpo espacial? Sin duda tuviera que ser uno enorme para provocar un eclipse. Especulando un poco, ¿será acaso la presencia de un objeto volador no identificado? ¿O quizás el tan polémico planeta cometa mencionado tantas veces? Algo importante que afirma la cuarteta es que de muy distinto modo se le interpretará. Nadie lo habrá previsto. Esto está justamente relacionado con el tema del planeta X o Nibiru, pero también podría pensarse que se trata de algún tipo de objeto enorme desconocido. Muchos quizás piensen en algo alienígena. Sin embargo, esto es mucho especular y da rienda suelta a la imaginación. De cierta forma también tiene una relación con Revelación 12 del Apocalipsis, sobre el dragón rojo que también podría denominarse como el monstruo que menciona la cuarteta. Casualmente Benjamín Solari Parravicini tiene varias psicografías premonitorias relacionadas con este misterioso objeto, entre muchas otras verdaderamente sorprendentes. Solari Parravicini no solo fue un simple vidente, fue un reconocido pintor y escultor argentino. Benjamín desde su corta edad decía poder hablar con distintos tipos de seres. En 1932, mientras Parravicini dibujaba y pintaba en su estudio, comenzó a pensar en ideas espontáneas, frases y dibujos que le llegaban a la mente repentinamente, pero que no tenían sentido para él. Las ideas las plasmó en papel, que son las que actualmente conocemos como las psicografías. Algunas de estas psicografías fueron destruidas por él mismo debido a que iban en contra de sus principios católicos. Solari Parravicini declaró en varias oportunidades que al realizar estos dibujos oía una voz y sentía que su mano era guiada. Se dice que Solari Parravicini dibujó más de 700 psicografías y la mayor parte de ellas ya se cumplieron con exactitud. Pero entre estas, destaco 6 que son realmente preocupantes y hasta estremecedoras, relacionadas con el cambio climático, la caída de meteoritos o asteroides y un misterioso objeto que traerá graves consecuencias para el planeta. La primera psicografía nos dice lo siguiente: caminante tú que vas, escucha, llegando es a la tierra el desborde del cataclismo, los mares ya iracundos treparán países, los ríos inundarán regiones, cráteres tronarán soberbios, caerán lluvias de gigantes aguas, la nieve cubrirá lo no esperado, colores de fuego incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, ascenderán los humos en columnas quemantes, la carne de los fatigados hombres se desprenderá, sus huesos vivientes buscarán el deceso que no será, porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10. En esta primera psicografía, podemos ver claramente un escenario que ya estamos experimentando en la actualidad. Nos habla de tsunamis, de ríos que se desbordan debido a las inundaciones. También nos habla de cráteres que tronarán soberbios, y estos pueden ser claramente los volcanes. Caerán lluvias de gigantes aguas, se refiere quizás a los potentes huracanes que estamos observando. También nos dice que ascenderán los humos en columnas quemantes, refiriéndose posiblemente a volcanes o incendios. Nos habla de nevadas y terremotos. Es impresionante cómo este señor nos describió todo lo que ya estamos experimentando y experimentaremos con mayor intensidad a partir del 2020. La segunda psicografía nos dice: segundo diluvio, noche de la noche,
Llega antes de las aguas y el fuego. Hombres, meditad. El mar avanza, inundará en diluvio, se derretirá los cascos polares, el eje de la tierra regresará, y el ecuador será polos. El mar será sangre, final de finales. En esta psicografía se hace mención de una inundación debido al derretimiento de los polos, pero además hace referencia al cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Sea o no mera casualidad, no deja de ser sorprendente. Curiosamente, en la actualidad, estos dos son temas que comienzan a preocupar a la comunidad científica: el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar. De acuerdo a los expertos, esto sucederá a finales de siglo, pero seamos realistas, mucho de lo que han estado afirmando los científicos que ocurriría de aquí a décadas o siglos en el futuro ya está comenzando a observarse. A continuación veremos psicografías que en lo personal me intrigan mucho, porque es algo que incluso el propio Nostradamus menciona en sus cuartetas sobre un misterioso cometa o planeta que podría afectar a la Tierra. La psicografía dice: cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en su sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más, la Amnis. Esta sin duda es una de las psicografías que más desconcierta y asombra. Parravicini nos dice que un planeta apagado afectará a la Tierra y provocará un cambio geofísico debido a la inclinación del eje terrestre y el detenimiento de la rotación de la Tierra, lo que causará además inundaciones. Deduzco que después del paso de este astro, la Tierra volverá a rotar nuevamente y tendremos una nueva luna llamada Amnis. Simplemente asombroso. Pero aquí me pregunto, ¿no será que Parravicini visionó el planeta cometa que describió y estudió el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada? Lo que describe Solari Parravicini en su psicografía ciertamente es algo que podría pasar si un objeto como el planeta 7X, estudiado por el astrónomo Gil Broussard, se acercara a la órbita de la Tierra. Cabe aclarar que el impacto sería de tipo geomagnético y no físico, pero lógicamente el enorme campo magnético de este planeta afectaría físicamente a la Tierra, provocando un panorama catastrófico. La siguiente psicografía dice: llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta y trastocará así la Tierra, todo caerá. Al igual que la anterior psicografía, nos vuelve a mencionar el impacto magnético de este objeto, planeta o cometa que se acercará a la Tierra. La última psicografía nos dice: cae sobre la Tierra el día 5 del 5 de Cincos, el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares, 3 días allí, 2 en América del Norte, por fin un día de 5 horas en las Antillas, el fuego purificará. La psicografía hace alusión a una caída múltiple de meteoritos en varias partes del mundo. Es inevitable no asociar esto con la llegada de este supuesto objeto o planeta. Según el astrónomo Gil Broussard, el planeta 7X tiene una enorme cola que trae basura cósmica cargada de meteoritos y asteroides. Pero ¿será posible que Benjamin Parravicini haya observado esto hace 81 años? Es realmente asombroso e inexplicable. El siguiente hombre no fue un vidente solamente, también fue un reconocido medium con una gran capacidad extrasensorial. Edgar Cayce también fue denominado como el profeta durmiente, dado que solía entrar en una especie de trance donde pudo observar muchas de sus profecías acerca del futuro. Entre sus profecías más importantes, anunció el despertar de los volcanes Vesubio y el Etna. Predijo en 1934 que el territorio japonés se deslizaría hacia el mar,
algo que actualmente el geólogo japonés Nobuchiko Obara confirmó que Japón se hunde constantemente en el mar de 2 a 3 centímetros por año. También habló del cambio de los polos magnéticos e indicó que donde antes había frío habrá calor. Además mencionó que llegará un momento en el que el sol se oscurecerá, quizás se refirió a un gran eclipse solar o a los 3 días de oscuridad. Pero Casey también habló sobre el cambio climático y asegura que el derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida podría ocasionar una intensa actividad tectónica en el planeta y, en consecuencia, ocurrirán más erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones, algo que en realidad ya estamos experimentando. Por último, y este es quizás uno de los videntes menos conocidos, pero que estos últimos años se lo ha estado mencionando con mayor frecuencia, y esto gracias a sus mapas. Se trata de Gordon Michael Scanlon. La historia de Michael Scanlon es muy peculiar. A finales de los años 70, Scanlon era un hombre trabajador común y corriente de profesión electrónico. Pero un día, de manera repentina e inexplicable, perdió la voz cuando conversaba con un cliente. Michael fue internado en un hospital y durante su estancia tuvo una extraña experiencia sobrenatural. Él afirmó ver una luz intensa y a medida que se acercaba se observó una figura femenina, quien además le dijo que debía escribir lo que le dijera. La entidad femenina le habló sobre eventos futuros que pasarían a lo largo de su vida. Después de este encuentro sobrenatural, Scanlon recuperó su voz inmediatamente. Scanlon predijo acertadamente accidentes aéreos, el terremoto de México de 1985, la caída de la bolsa en el 87, entre muchos otros eventos. La entidad le dijo a Michael que a fines de 1980 habría cambios drásticos en la Tierra y que comenzarían con terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. En 1989, una serie de sueños durante 29 noches consecutivas le dieron claves y señales de cambios muy importantes que ocurrirían en el planeta. Entre las principales profecías de Scanlon están los 3 grandes terremotos que sacudirán el área de Los Ángeles, algo que se debe a una ruptura masiva de una gran burbuja de magma debajo de los Estados Unidos. Michael Scanlon afirmó que gran parte de los Estados Unidos y Norteamérica sufrirá grandes cambios geofísicos, pero no solo América del Norte, sino también otros continentes. En síntesis, Scanlon nos está hablando de una serie de eventos catastróficos que ocurrirán a escala planetaria. Pero Michael no solo visionó estos eventos, sino que también tuvo una visión de unos hipotéticos mapas que muestran cómo quedará el mundo después de la catástrofe, algo verdaderamente difícil de creer. La pregunta es, ¿qué clase de evento podría provocar todos estos cambios a nivel mundial? Lo interesante es que pareciera que la élite está muy interesada en estos mapas y sobre todo en este hipotético evento futuro. De hecho, el 10 de junio del año 2017, la mundialmente conocida y prestigiosa revista Forbes publicó un extenso artículo titulado Los impresionantes mapas del mundo del juicio final y los planes de escape de los billonarios. Es evidente que es un tema un tanto sensacionalista, pero seamos realistas, una revista de la talla de Forbes no dedicaría todo un artículo si fuera un tema irrelevante y sin sentido. No por nada en 2019, este tema volvió a cobrar fuerza después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuviera la intención de comprar Groenlandia. En las redes sociales, se generó una hipótesis del posible gran interés que muestra el primer mandatario americano en comprar Groenlandia y que está relacionado con los mapas de Michael Scanlon. Como se ve en el mapa, gran parte del norte de Norteamérica quedaría bajo el agua, perdiendo una gran extensión territorial. Ahora, si observamos más al norte, vemos que Groenlandia no solo se mantiene casi intacta, sino también parece tener una mayor extensión territorial. También vemos cómo casi todos los continentes sufren inundaciones catastróficas. Europa queda bajo el agua casi en su totalidad.
Gran parte de Rusia, entre otros países, se ven literalmente bajo el agua. Otro dato interesante es que en el mapa también se muestra la aparición de nuevos territorios, siendo el más grande el del Pacífico. Esto hace pensar que no solo se trata de una inundación producto de la subida del océano, sino de un movimiento geofísico a gran escala. Queda claro que esta es solo una hipótesis e interpretación. Lo que el mapa muestra no es una verdad absoluta, por lo que todavía no sería prudente entrar en pánico. Da la casualidad de que mucho de lo que pudieron ver estos impresionantes videntes tiene cierta relación y semejanza, pero al mismo tiempo surge la pregunta, incluso la duda, de si en verdad nos dirigimos a este futuro catastrófico casi distópico que observaron estos señores. Sea cual sea la verdad y el futuro que nos depara, lo único real y evidente es que mucho de lo que vaticinaron hace décadas, cientos e incluso miles de años atrás, ya se está cumpliendo. 2020 será un año muy importante en todos los aspectos. Se vendrán grandes cambios políticos, sociales, económicos y climáticos trascendentales, por lo que es momento de abrir la mente y estar conscientes para poder adaptarnos de forma positiva a una realidad cada vez más distinta de la que conocemos.